Por la misericordia del Señor puedo testificar que al principio de mi vida cristiana estuve bajo la nube, pero ahora estoy dentro del tabernáculo lleno de gloria. Ya no disfruto solamente la nube, sino también la gloria. No por fuera, sino por dentro. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del ministerio hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En el último capítulo de Éxodo, vemos que el pueblo de Dios lleva a cabo el plan de Dios y erige el tabernáculo, su morada, conforme al diseño revelado. Al ser completada esta obra de edificación, se manifestó la gloria de Dios. Primero, la nube cubrió exteriormente el tabernáculo de reunión. Y segundo, la gloria de Jehová llenó el tabernáculo interiormente. Así que la casa de Dios puso al hombre en contacto con la gloria de Dios. Y este es el tema de nuestro estudio vida de hoy con Witness Lee. Este mensaje es el penúltimo estudio vida de Éxodo. Y para darnos los comentarios está con nosotros Guido Olivares. Saludos, Guido. Bienvenido una vez más al programa. Gracias, Víctor. El capítulo 40 es una conclusión gloriosa al libro de Éxodo. Es una gran ayuda para todos nosotros ver la realidad de la tipología revelada en el libro de Éxodo. A manera de introducción, vamos a leer los versículos finales del libro de Éxodo, los cuales se encuentran en Éxodo 40, del 34 al 38. Dice así la Escritura: Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Guido, antes de iniciar con el segmento de Witness Lee, quisiera hacer notar dos expresiones importantes en estos versículos, y son las siguientes: el tabernáculo y el tabernáculo de reunión. Hemos hablado mucho acerca del tabernáculo, pero casi nada sobre el tabernáculo de reunión. ¿Podría entonces decirnos algo al respecto? La primera vez que se menciona el tabernáculo de reunión se da en un contexto negativo. El pueblo de Israel cayó en idolatría y adoró un becerro de oro. Dios, por supuesto, se disgustó y no podía permanecer entre su pueblo. Éxodo 33 nos relata que Moisés sacó su tienda fuera del campamento y esa tienda llegó a convertirse en el tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión es el lugar donde Dios se reúne con el hombre. En aquel tiempo, si usted quería reunirse con Dios, necesitaba salir fuera del campamento idólatra e ir a la tienda de Moisés, que era el tabernáculo de reunión. Por supuesto, esa no era la intención original de Dios. Dios desea que todo su pueblo corporativamente sea su morada, su testimonio. Para el hombre es el tabernáculo de reunión, pero para Dios es el tabernáculo, su morada y su testimonio. Gracias por esa introducción, Guido. Con ello, estamos listos para comenzar el estudio vida con Witness Lee. Adelante. After finishing the erection of the tabernacle, what happened? Después que terminaron de erigir el tabernáculo, ¿qué sucedió? The glorious cloud descended upon what?
upon the tent of meeting. La nube gloriosa cubrió el tabernáculo de reunión. And the glory filled within what? Within the tabernacle. Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Two things. Esto presenta dos aspectos: lo que sucedió fuera del tabernáculo de reunión y lo que se produjo dentro del tabernáculo. La nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria lo llenó. El tabernáculo de reunión y el tabernáculo tenían la misma estructura. Para el hombre era el tabernáculo de reunión y para Dios era el tabernáculo. Podemos afirmar que exteriormente era el tabernáculo de reunión e interiormente era el tabernáculo. En la vida de iglesia podemos reunirnos simplemente alrededor del tabernáculo de reunión, sin estar en el tabernáculo mismo. En Éxodo 40, el tabernáculo de reunión estaba cubierto por la nube, pero el tabernáculo estaba lleno de gloria. Esto no se puede entender sin la experiencia. Los que se reúnen únicamente alrededor del tabernáculo de reunión tendrán la nube, pero podemos disfrutar no solamente la nube sobre el tabernáculo de reunión, sino también la gloria dentro del tabernáculo. Por la misericordia del Señor puedo testificar que al principio de mi vida cristiana estuve bajo la nube, pero ahora estoy dentro del tabernáculo lleno de gloria. Ya no disfruto solamente la nube, sino también la gloria. No por fuera, sino por dentro. ¿Y qué tal usted? Guido, cuando el tabernáculo y todo su mobiliario fue erigido, sucedieron dos cosas. Una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Podría entonces usted decirnos si existe una distinción entre estas dos cosas? Esa es una muy buena pregunta. Por una parte, la nube cubría el tabernáculo de reunión exteriormente. Por otra parte, la gloria de Jehová llenaba el tabernáculo interiormente. Lo que necesitamos ver es que hay dos aspectos en cuanto a la experiencia que tenemos de Cristo. Está el aspecto exterior y también el aspecto interior. Exteriormente, con respecto al hombre, la morada de Dios era el tabernáculo de reunión. Interiormente, con respecto a Dios, Él la consideraba como su morada, o sea, su tabernáculo. Quisiera aplicar esto a nuestra experiencia espiritual. Muchas veces los creyentes buscan el poder externo. Por ejemplo, las personas hablan de recibir el poder del Espíritu Santo, y eso es maravilloso. Al experimentar el bautismo en el Espíritu Santo, somos revestidos de poder para servir a Dios y llevar a cabo su mover. Pero la meta de Dios es llenarnos interiormente con su gloria, es decir, consigo mismo. Debemos preguntarnos, ¿soy un cristiano que lleva una vida interior juntamente con Cristo? No deberíamos ser solo cristianos externos que buscan cosas externamente, sino que necesitamos experimentar a Cristo interiormente. En Juan 1:14 dice, «Y el Verbo se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros». De hecho, el Dios encarnado, Cristo Jesús, es el tabernáculo. Esto nos muestra que Cristo desea que entremos en Él a fin de que disfrutemos todas las riquezas contenidas en Dios. Entrar en el tabernáculo significa entrar en Cristo para disfrutar todos los diferentes aspectos tipificados por el mobiliario. De esta manera disfrutamos a Cristo en nuestro interior y podemos llegar a ser la morada de Dios, su testimonio. Guido, hay otro factor que se ve en estos versículos y que quizás sea más conocido, y es este. El tabernáculo era la manera de poder seguir al Señor y ser guiados por Él. Así que esta próxima sección es realmente interesante y nos trae mucha luz con respecto a obedecer la voluntad de Dios.
Continuemos con el estudio vida. Have you noticed? ¿Han notado This cloud que la nube que cubría el tabernáculo de reunión became the leading and the guidance of the entire people? llegó a ser la guía de todo el pueblo de Israel? When the cloud moves, Cuando la nube se elevaba encima del tabernáculo, los hijos de Israel se movían. Pero si la nube no se movía, no se movían hasta que la nube se alzaba. Nuestra jornada cristiana hoy en día debe ser una jornada que sigue el mover de Dios con su morada. Si Dios se mueve, debemos movernos, pero si no lo hace, debemos permanecer en ese lugar. Los cristianos contemporáneos hablan mucho acerca de la voluntad de Dios, de la manera que Él nos orienta y nos guía. Pero debemos darnos cuenta que nuestro sentir, nuestras opiniones o puntos de vista no son la verdadera orientación que necesitamos. Muchos cristianos buscan el conocimiento de la voluntad de Dios, o lo que llaman la orientación de Dios, basándose principalmente en su propio punto de vista, de su propio sentir o concepto. ¿Ha escuchado alguna vez usted hablar de la orientación del Señor y de su voluntad conforme a la iglesia? No se oye mucho al respecto hoy en día. Esto constituye otro indicio de que la situación entre el pueblo de Dios no es del todo normal. Esta es la razón por la cual se necesita el recobro del Señor. El recobro del Señor está basado en la revelación completa de la palabra de Dios, lo cual es muy distinto de la manera tradicional religiosa. La casa del Dios viviente es nuestra guía y nos revela si debemos quedarnos o movernos, pelear o trabajar. Cuando somos uno con la morada de Dios, llena de su gloria, tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos la orientación del Señor, tenemos su guía, su bendición, su victoria, como también la justicia y la santidad. Agradecemos al Señor por este panorama que está tan claro en Éxodo. Pues bien, Guido, el relato de Éxodo es muy claro respecto a la manera definida en que los hijos de Israel seguían la dirección y voluntad del Señor. Cuando la nube que cubría el tabernáculo de reunión se movía durante el día, o cuando la columna de fuego se movía durante la noche, el pueblo simplemente seguía. Hoy día, muchos creyentes que aman al Señor están buscando su voluntad y dirección. Pero necesitamos hacernos una pregunta honestamente. ¿Cuántos creyentes toman en cuenta el tabernáculo, o sea, la morada de Dios, cuando buscan la voluntad del Señor? Bueno, este es un punto muy importante y quisiera simplemente decir lo siguiente. Cuando nosotros como creyentes estamos buscando la dirección del Señor, lo primero que debemos hacer es tener contacto con el Señor directamente, como la cabeza del cuerpo. Necesitamos primero abrir nuestro ser al Señor y permitir que Él nos infunda con sus deseos y sus pensamientos por medio de su palabra. Pero también necesitamos recibir la comunión del cuerpo. El cuerpo de Cristo es la morada de Dios hoy en día. Por tanto, necesitamos honrar la cabeza y también necesitamos honrar el cuerpo. De esa manera podremos conocer la voluntad del Señor. En el Antiguo Testamento, donde quiera que estuviera el tabernáculo, había una nube de día y una columna de fuego de noche. La nube representa al Espíritu, según 1 Corintios 10:1, y el fuego se refiere a la palabra, según Jeremías 23:29. Esa era la manera como el Señor guiaba a su pueblo. Hoy, el Señor guía a su pueblo por medio del Espíritu, mediante la palabra y en la comunión del cuerpo. Es decir, cuando nos reunimos. Quisiera mencionar también Salmos 73:17, que es muy gráfico. Allí el salmista está confuso, pues no entiende por qué los impíos tienen prosperidad, mientras que los limpios de corazón son azotados todo el día. Pero en el versículo 17,
Al entrar en el santuario de Dios, la casa de Dios, el salmista finalmente puede comprender debido a que recibe luz de parte del Señor y pone todo en la perspectiva divina conforme al deseo del corazón de Dios. Después del versículo 17, todo está claro. Asimismo, cuando nosotros nos reunimos como cristianos y entramos en el santuario de Dios, allí llegamos a conocer con claridad la voluntad de Dios. Bueno, Guido, todavía nos queda un último punto que quisiéramos abordar en este estudio Vida de Éxodo. Por ello, regresemos ahora con Witness Lee. You compare these two books, Comparemos estos dos libros, Genesis and Exodus. Génesis y Éxodo. Genesis ends Génesis with empieza con la obra creadora de Dios y termina con un ataúd en Egipto. Éxodo empieza con el cautiverio en Egipto y termina con el tabernáculo cubierto de la nube y lleno de la gloria de Dios. Así que al principio de Éxodo vemos la continuación de Génesis. Al considerar la situación, tanto al final de Génesis como al principio de Éxodo, vemos que por una parte estábamos muertos y que por otra parte estábamos esclavizados por Satanás, quien es tipificado por Faraón. Nosotros fuimos usurpados y esclavizados por Satanás, pero Cristo, nuestra Pascua, nos ha liberado de ese cautiverio. La redención de Cristo nos ha sacado del cautiverio satánico en Egipto y nos ha introducido en una tierra de libertad, el desierto. En el desierto Dios nos lleva a un tabernáculo glorificado. Allí no hay muerte, ni pecado, ni mundo. ¿Qué tenemos allí? Allí tenemos a Dios, tenemos a su presencia, tenemos su gloria. Ya no estamos muertos ni en el mundo, sino que formamos parte de un tabernáculo viviente y móvil para cumplir el propósito de Dios en la tierra, el propósito eterno de Dios. Estos dos libros nos traen a la consumación de este tabernáculo, tal como toda la Biblia también tiene su consumación en el tabernáculo eterno. Y aquí tenemos su presencia y su gloria. Aquí nos convertimos en su morada, y Él llega a ser nuestra morada. Se trata de una morada mutua. Allí podemos obtener la gloria y la guía de nuestro Dios. Somos uno con Él, y Él es uno con nosotros. ¡Aleluya! Esto es maravilloso. Queridos radioescuchas, ¿no les parece que esta es una excelente manera de concluir el estudio Vida de Éxodo? Al comparar Génesis con Éxodo, podemos recibir una visión más completa. Ahora, Guido, quisiera presentarle la siguiente tarea. ¿Podría darnos una conclusión usando la comparación entre Génesis y Éxodo? El primer versículo de Génesis dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto es maravilloso, pero en el último versículo de este libro, o sea, en Génesis 50, 26, dice que José murió a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Así que Génesis termina con la frase en un ataúd en Egipto. Este es un cuadro que nos muestra que nosotros, antes de recibir al Señor como nuestro Salvador, como nuestro Redentor y como nuestra vida, estábamos en un ataúd en Egipto. En Efesios 2:12 dice: Recordad que en aquel tiempo estabais separados de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto significa que estábamos muertos en el mundo, en Egipto. ¿Pero qué hizo Dios? Él murió en la cruz como nuestro Cordero Pascual. Nos sacó del ataúd, nos resucitó con su propia vida y nos liberó de la esclavitud del mundo de Satanás y nos llevó al desierto, a un lugar santificado, donde podemos comer y beber de Dios. Finalmente, según el cuadro de Éxodo, llegamos a ser edificados como el tabernáculo de Dios.
llenos de su gloria. Génesis termina con un ataúd en Egipto, mientras que Éxodo termina con un tabernáculo corporativo que consiste y que contiene la gloria de Dios. Esto es un tipo de la iglesia edificada, el cuerpo de Cristo que está lleno de la gloria de Dios y lo expresa corporativamente. Además, al final de Génesis, vemos a Jacob con José, que expresan a Dios y reinan juntamente con Él para cumplir el propósito de Dios con el hombre, tal y como dice Génesis 1:26. En este versículo crucial, Génesis 1:26, Dios expresa su deseo de que el hombre, que fue hecho según la imagen de Dios y conforme a su semejanza, exprese a Dios y lo represente. El tabernáculo de reunión en Éxodo no se trata de un individuo que expresa a Dios de forma personal, sino que es un pueblo que expresa a Dios de forma corporativa. El propósito de Dios consiste en conseguir esta expresión corporativa a través de su pueblo redimido. La Biblia termina en Apocalipsis 21 y 22, y allí vemos a todos los escogidos y redimidos de Dios, quienes han sido edificados como la morada de Dios, el tabernáculo eterno de Dios. Esta morada de Dios no es otra cosa que la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la morada eterna de Dios, la expresión final y gloriosa de Dios en todo el universo. Este es el contraste entre Génesis y Éxodo. Leamos el último versículo de Éxodo 40:38, que dice: porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Si por la misericordia del Señor hemos visto algo durante este estudio vida de Éxodo, nos daremos cuenta de que esta no es solo la conclusión de Éxodo, sino la conclusión de toda la Biblia. El propósito de Dios consiste en obtener una expresión corporativa de sí mismo en su pueblo redimido. Esta expresión es la meta, no solamente de la obra redentora, sino también del propósito eterno de Dios. Dios tiene un deseo: obtener una expresión corporativa de sí mismo en su pueblo escogido y redimido. Así que, queridos radioescuchas, oramos que el deseo de Dios llegue a ser también nuestro deseo. Gracias, Guido, por haber estado con nosotros. Gracias, hermanos, por haberme invitado de nuevo. La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo. Este es un libro compuesto de 8 mensajes que Witness Lee dio en 1972 en Los Ángeles, California. Es tan precioso leer estos mensajes porque nos llevan a amar al Señor y a alabarlo más y más por lo precioso que Él es. En la manera viva y práctica de disfrutar a Cristo hay un capítulo para ser aquellos que aman locamente a Jesús. Un capítulo preciosísimo. Otro capítulo, por ejemplo, también trata del nombre del Señor y de cómo podemos llegar a ser la Jerusalén que Dios busca. Este es un libro extraordinario de cómo podemos disfrutar al Señor en medio de nuestras circunstancias, en medio de donde estemos y a pesar de cualquier cosa que nos pase. Es un libro muy pequeño, de solo 64 páginas, pero está lleno de vida, tiene mucha vida y muchos ejemplos prácticos de cómo podemos disfrutar al Señor. La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer,
Fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.